Viajar no es fácil. A veces el precio es tan alto que una persona puede incluso perder la vida. Quizás conozcas a alguien que haya cruzado la frontera para alegar a Estados Unidos, o tal vez algún miembro de tu familia lo haya hecho. Pero también es posible que conozcas a alguien que haya perdido la vida en ese intento. Las historias relacionadas con la vida de los migrantes suelen ser aterradoras, especialmente cuando incluyen acontecimientos misteriosos y sobrenaturales. Esta noche vamos a contar una de esas historias sorprendentes y espeluznantes. Don Rafael era un hombre trabajador de 30 años. Tenía una esposa y 2 hijos, cuyo sustento dependía de él. Trabajaba en una fábrica de zapatos. Pero la crisis económica de los años 90 cambió su vida por completo. La fábrica comenzó a tener dificultades y finalmente fue despedido. Como ocurrió con innumerables familias durante aquella época, la familia de Rafael cayó en una situación económica muy difícil. Durante varios meses intentó encontrar un nuevo empleo, pero las cosas no mejoraron. En ese tiempo, uno de sus amigos le sugirió que fuera a trabajar a Estados Unidos. Ese amigo cruzaba ilegalmente la frontera cada año. Trabajaba unos meses y luego regresaba. El amigo le explicó detalladamente los métodos para cruzar la frontera, los costos, los contactos y toda la información necesaria. Sin embargo, le dio un consejo muy importante: no vayas solo. Lleva contigo al buen, en quien confíes plenamente, porque en el desierto hay peligro a cada paso. Rafael pensó inmediatamente en su viejo amigo y confidente, Martín. Ambos se conocían desde la infancia y su amistad había durado muchos años. Cuando Rafael le contó a Martín sus planes, este aceptó acompañarlo sin dudarlo. Durante varias semanas se prepararon. Pidieron dinero prestado, compraron los suministros necesarios y finalmente emprendieron el viaje. Después de aproximadamente 1 día y medio viajando en autobuses, llegaron cerca de la zona fronteriza. En la terminal los esperaba un hombre que debía llevarlos con el traficante encargado de ayudarlos a llegar a Estados Unidos. El hombre los reconoció y les indicó que los siguieran. Ambos caminaron detrás de él hasta llegar a una furgoneta. Dentro ya había otras 5 personas. Todos estaban en silencio, quizás pensando en su futuro o sintiendo miedo por el peligroso viaje que les esperaba. Tras aproximadamente 1 hora de viaje llegaron a una especie de almacén ubicado detrás de un negocio comercial. Les dijeron que debían esperar allí hasta que anocheciera. Cuando finalmente cayó la noche, llegó un gran camión de carga. Rafael, Martín y los demás fueron subidos al interior. Había alrededor de 25 personas dentro del camión. El traficante cerró la puerta y el vehículo partió en medio de la oscuridad. Varias horas después se llegaron cerca del desierto de Arizona, donde comenzaría la parte más peligrosa de su viaje. El camión se detuvo, la puerta se abrió y les ordenaron bajar. El traficante habló en voz baja: escóndanse aquí y esperen. Voy a recoger a otro grupo. Regresaré en 1 hora y entonces partiremos todos juntos. Después de decir eso, se marchó. Nadie sabía que las siguientes horas cambiarían sus vidas para siempre. El silencio del desierto era aterrador. La oscuridad de la noche los rodaba mientras todos esperaban el regreso del traficante. Durante la espera, uno de los presentes sacó de su mochila una pequeña estatua. Era una figura de Santa Muerte. El hombre se arrodilló y comenzó a rezar frente a él. Poco después, otras 2 personas se unieron a la oración, aunque ninguno se conocía. Todos parecían sentirse unidos por aquella misma creencia. Rafael los observó con curiosidad.
Al principio pensó que se trataba de alguna imagen religiosa conocida, pero cuando se acercó, vio que la estatua representaba un esqueleto cubierto con una túnica negra. La visión lo inquietó y dio un paso atrás. Entonces el hombre que sostenía la estatua sonrió y dijo: «No tenga miedo, rece con nosotros. Santa Muerte lo protegerá y lo llevará sano y salvo a su destino». Rafael dudó. En ese momento Martín dio un paso al frente y respondió con enojo: «Todo eso son tonterías. Mantente alejado de eso. Parece algún tipo de brujería o cosa demoníaca». Al escuchar esas palabras, el rostro del hombre se volvió serio. «Señor, no hable de algo que no conoce. Será mejor que usted también recé con nosotros. Tal vez le ayude durante el viaje». Martín respondió con sarcasmo: «De ninguna manera. No creo en esas cosas. Si Rafael quiere rezar, que lo haga, pero yo no. Lo que me preocupa es que la patrulla fronteriza nos atrape». Rafael estaba asustado. Pensaba constantemente en su esposa y en sus hijos. Quería volverlos. Sentía que necesitaba aferrarse a algo. Finalmente se sentó junto a quienes estaban rezando. Pidió protección, éxito y la oportunidad de sobrevivir. Al terminar la oración, aquellas personas le hicieron prometer algo. «Si sobrevives a este peligroso viaje, agradecerás a Santa Muerte y le ofrecerás una ofrenda en su honor». Rafael asintió y aceptó la promesa. El hombre de la estatua se quitó un rosario que llevaba al cuello y que tenía una pequeña imagen de Santa Muerte. Se lo entregó diciendo: «Guárdalo contigo. La Santa Muerte te protegerá». Rafael le dio las gracias y guardó el rosario. El tiempo siguió pasando. Pasó una hora, luego 2, después una tercera. Pero el traficante nunca regresó. Todos comenzaron a darse cuenta de que habían sido engañados. Martín estaba furioso. Junto con otros 3 hombres, decidió que seguir esperando era una locura. «Ya pagamos el dinero. No hay forma de regresar. Si nos quedamos aquí, también podríamos morir. Es mejor intentar encontrar el camino por nuestra cuenta». Uno de los hombres aseguró que conocía algo de la ruta. Por eso se convirtió en el guía del grupo. Rafael tenía dudas sobre aquella decisión, pero tampoco tenía otra alternativa. Así que partió con Martín y los otros 4 hombres hacia el desierto. Caminaron toda la noche en silencio. El frío penetraba hasta los huesos. Solo llevaban ropa sencilla, un poco de agua y algunos suministros básicos. Cuando salió el sol, siguieron avanzando. También tenían que evitar a los agentes fronterizos, por lo que se movían con extrema cautela. Al mediodía, la situación comenzó a empeorar. Sus reservas de agua estaban casi agotadas. La temperatura se acercaba a los 50 grados centígrados. El calor que emanaba de la arena abrasadora parecía quemarles el cuerpo. Martín comenzó a sentirse mal. Rafael también estaba cada vez más débil. Se veían obligados a detenerse constantemente. Llevaban casi un día entero sin comer. El calor, el hambre y la sed estaban acabando con sus fuerzas. Los otros 3 hombres tenían más experiencia y lograban mantener el ritmo. Pero de repente Martín tropezó. Sus ojos se pusieron en blanco y cayó directamente sobre la arena ardiente. Estaba sufriendo una deshidratación severa. Rafael corrió de inmediato para ayudarlo, pero no tenía idea de que los siguientes momentos serían los más aterradores de toda su vida. Martín quedó inconsciente sobre el suelo abrasador del desierto. Rafael intentó despertarlo. Lo sacudió, lo llamó por su nombre e hizo todo lo posible para
que recuperara el conocimiento. Pero el calor, el hambre y la sed extrema habían llevado su cuerpo al límite. Poco después, Rafael también cayó al suelo debido al agotamiento. Ambos estaban atrapados en medio del desierto. Mientras observaba el cielo, Rafael escuchó de repente una respiración profunda proveniente de Martín. Fue su último aliento. Después de eso, quedó completamente inmóvil. Rafael comenzó a temblar de miedo. Intentó levantarse, pero su cuerpo ya no respondía. Sus piernas estaban completamente paralizadas. La combinación de calor extremo y deshidratación había devastado su organismo. No podía moverse. Al principio creyó que recuperaría fuerzas tras descansar un poco, pero el tiempo pasaba y su estado empeoraba. Finalmente perdió el conocimiento. Cuando volvió a despertar, comenzó a experimentar visiones extrañas. Su vista estaba borrosa. Le pareció ver una sombra negra acercándose lentamente. La figura tenía apariencia humana. Según Rafael, aquella sombra se acercó y le susurró al oído: «No tengas miedo. Tus oraciones han sido escuchadas. Esto es solo una prueba. Sufrirás, pero al final sobrevivirás». Rafael empezó a convencerse de que aquella presencia era la misma Santa Muerte a la que había rezado la noche anterior. Al cabo de un tiempo su visión se aclaró un poco. Entonces observó una escena, aún más horrible. Buitres y otras aves carroñeras volaban en círculos sobre él. Poco a poco comenzaron a descender. Se reunieron alrededor de Rafael y del cuerpo de Martín, con las pocas fuerzas que le quedaban. Rafael intentó ahuyentarlas. Apartaba a las aves que trataban de picotearle el rostro y luchaba por protegerse. Pero no podía hacer nada por el cadáver de Martín. Ante sus propios ojos, vio cómo las aves arrancaban trozos de carne de la cara y los brazos de su amigo, tiraban de su piel y de su carne y se la levaban. La escena era tan espantosa que le heló el alma. Solo podía observar impotente cómo el cuerpo de su amigo se convertía lentamente en alimento para los carroñeros. Entonces comenzó a temer por su propia muerte. Sabía que, si nadie acudía en su ayuda, pronto tendría el mismo destino. Todo el día transcurrió en aquella agonía. Cuando llegó la noche, su estado era aún peor. Ya no podía hablar ni mover el cuerpo. Lo único que le quedaba era respirar. El frío nocturno del desierto era tan peligroso como el calor del día. Después de soportar temperaturas abrasadoras, bajó el sol. Ahora los vientos helados parecían cortar su piel. Temía constantemente que una serpiente, un escorpión o algún animal salvaje lo atacara. Aun así, de algún modo milagroso, siguió con vida. A la mañana siguiente despertó con un olor nauseabundo invadiendo sus fosas nasales. Era el olor del cuerpo de Martín en descomposición. Ahora insectos y gusanos se arrastraban sobre el cadáver. La visión era tan repugnante que Rafael sintió náuseas. Justo cuando estaba perdiendo toda esperanza, vio a una persona acercarse a lo lejos. Detrás de ella venían varias más. Rafael reconoció que eran los mismos migrantes con quienes había llegado a la frontera. Una chispa de esperanza volvió a encenderse en su corazón. Pensó que, por fin, alguien lo salvaría. Pero lo que ocurrió a continuación le destrozó el alma. Aquellas personas se acercaron, observaron su estado y luego siguieron su camino, dejándolo allí para morir. Para ellos, Rafael ya estaba condenado. No querían arriesgar sus propias vidas intentando ayudarlo. Ahora estaba completamente solo. Frente a él se encontraba
el cuerpo putrefacto de su amigo y, colgando de su cuello, el amuleto de Santa Muerte. En ese momento cerró los ojos y comenzó a rezar una vez más. Tendido sin fuerzas sobre la ardente tierra del desierto, Rafael sintió que ya no le quedaba nada que perder. A su lado yacía el cuerpo de Martín, que estaba siendo consumido lentamente por aves carroñeras e insectos. Del cuello le colgaba el amuleto de Santa Muerte que aquel hombre le había entregado en el desierto. Rafael lo observó con la poca energía que le quedaba. Después cerró los ojos. Había aceptado que estaba a punto de morir. Comenzó a rezar lentamente. Suplicó: si realmente existes, si has escuchado mis oraciones, sácame de esta desgracia. Si mi vida aún no ha terminado, ayúdame. Mientras rezaba, volvió a perder el conocimiento. Cuando despertó nuevamente, sintió una luz intensa golpeándole el rostro. Al principio no entendía dónde estaba. Le costaba mucho abrir los ojos. Después de unos instantes, cuando su visión se aclaró, quedó completamente sorprendido. Ya no estaba en el desierto. Estaba acostado en una habitación de hospital. Su cuerpo estaba conectado a diversos equipos médicos y varios doctores vigilaban su estado. Más tarde Rafael supo que había permanecido inconsciente durante casi 2 días. La deshidratación extrema y la pérdida de minerales esenciales habían paralizado temporalmente su cuerpo, razón por la cual sus piernas habían dejado de funcionar. Según los médicos, sobrevivir había sido prácticamente imposible. Cuando preguntó quién lo había salvado, descubrió una verdad sorprendente. Los migrantes que lo habían abandonado en el desierto fueron detenidos más tarde por agentes de la patrulla fronteriza. Durante el interrogatorio, informaron a las autoridades que habían visto a un hombre al borde de la muerte en medio del desierto. Al recibir aquella información, los equipos de rescate fueron enviados de inmediato. Tras una larga búsqueda, encontraron a Rafael con vida. Fue trasladado urgentemente al hospital, donde lograron salvarle la vida. Después de varios días de tratamiento, su estado comenzó a mejorar. Más tarde fue deportado de regreso a México. Sin embargo, sus problemas aún no habían terminado. Debido al grave daño físico sufrido, tardó casi 1 año en volver a caminar con normalidad. Tuvo que someterse a largos procesos de rehabilitación y tratamiento médico. Con mucha paciencia y esfuerzo, finalmente logró recuperar una vida relativamente normal. Rafael siempre sostuvo que su supervivencia había sido un milagro. Hasta el final de sus días creyó firmemente que Santa Muerte lo había salvado. Según él, la sombra negra que vio en el desierto, los susurros que escuchó y el hecho de haber sobrevivido fueron consecuencia directa de la intervención de Santa Muerte. También creía que, si su amigo Martino hubiera rechazado la oración y se hubiera burlado de aquella creencia, quizás él también habría sobrevivido. Los años pasaron. Rafael embelleció, pero ya más olvidó aquellos días en el desierto. Las secuelas de aquel viaje permanecieron tanto en su cuerpo como en su alma. Había vivido la experiencia más aterradora de su vida simplemente en busca de un futuro mejor, y aquella experiencia le recordó siempre que, en ocasiones, las personas están dispuestas a asumir riesgos inimaginables para perseguir sus sueños, aunque el precio que deban pagar pueda ser extremadamente alto.